Bueno, bueno, mi nombre es Marco Fernández Suárez. Para los que no me conocen, yo soy neurólogo y desde el 2007, pero me especializo en la parte de neurología cognitiva y trastornos cognitivos, demencias. ¿Sí? Un tema recurrente que estuve viendo durante la cuarentena son los cambios en los ritmos de sueño y en la vida diaria de la gente. Y otros colegas vieron lo mismo y que es uno de los motivos más comunes de consulta ahora. Entonces me pareció interesante revisar un poco acerca de esto que es la cronobiología, que sería el estudio de los ritmos biológicos, ¿sí? Y qué es lo que está pasando ahora en la cuarentena. Ustedes saben que el ritmo, este ritmo que tenemos nosotros tiene que ver con un ciclo solar de 24 horas que existe hace 4.000 millones de años. O sea, todas las especies que evolucionaron sobre el planeta fue bajo ese ritmo, digamos, ese ciclo solar, y nos fuimos adaptando para poder optimizar la energía y ser eficientes digamos, en ese ritmo. Así que puntualmente en lo que es los mamíferos como nosotros, hay una parte en el cerebro que se especializó en controlar este ritmo y sincronizarse con el ritmo del planeta, digamos, los movimientos de la Tierra alrededor del Sol. El núcleo, núcleo es un grupo de neuronas que se ocupa de esto, se llama núcleo supraquiasmático, y está en una parte profunda del cerebro, una parte muy antigua que se llama hipotálamo. Esta imagen que estoy acá mostrando es un cerebro que le hubieran sacado un lado, el hemisferio izquierdo, y estamos viendo lo que hay adentro, en la profundidad. Esta partecita de acá, estas dos son los nervios ópticos, y eso se llama quiasma óptico, y acá arriba estaría el núcleo supraquiasmático. Están cerquita porque, bueno, tienen conexiones y es muy importante la visión en el funcionamiento de este núcleo. Lo curioso también es que nuestro ritmo, digamos, nuestro ciclo del día, no es exactamente 24 horas, es un poquito más largo, de 24,5, y el punto de inicio es alrededor de las 5 de la mañana. ¿Por qué se definió ese punto de inicio? Porque es el momento del día donde nuestra temperatura es la más baja, nuestra temperatura corporal, y hay ciertos niveles de hormonas que indican como que ahí arranca el día realmente. ¿Y qué factores influencian este ritmo? Son principalmente, el más importante es la luz, también en la genética. Hay personas que duermen más y personas que duermen menos, necesitan distintos tiempos y también horarios de sueño, y eso puede ser determinado en su herencia y en una misma familia que se comporten varios de la misma manera. También las actividades laborales, y las actividades sociales y los ritmos de comidas. ¿Por qué les digo que la luz es lo más importante? Bueno, porque a través de muchos experimentos que se han realizado a lo largo del tiempo se vio que la luz es capaz de regular o sincronizar o desincronizar nuestro ritmo diario, nuestro ritmo biológico, ¿sí? Pero la luz no es la misma, el efecto de la luz a lo largo del día no es igual. O sea, hay horas del día donde somos más sensibles a la luz. También no es lo mismo una intensidad baja de luz que una intensidad alta. Y también la composición, el tipo de luz, no es lo mismo. O sea, ahora vamos a ver más en detalle esto porque eso hace a la vida cotidiana nuestra. Con respecto a lo que es la intensidad de la luz, esta es una tablita que muestra una unidad de intensidad que se llama lux, de iluminancia, donde, por ejemplo, para comparar una oficina cerrada, una típica oficina cerrada, la intensidad de la luz es de 300 a 500, mientras que en un día nublado afuera es 10.000 a 20.000, y en un día de sol, o sea, despejado, 50.000 a 100.000, o sea, es el orden de 1000 veces superior, ¿sí?, a la luz que tenemos dentro de una oficina o que tenemos en nuestro living, que es de 50 a 200, muy bajita. ¿Qué es lo que sucede? La luz entra en nuestros ojos
y impacta en la retina. La retina está en la parte de atrás del ojo, en la profundidad, y hay células. Hay unas células que se llaman conos y bastones que son para ver y que influencian un poco los ritmos del sueño y de la vigilia, pero hay otras células especializadas que se dedican específicamente a regular estos ritmos de sueño. Estas células se conectan con núcleos en el cerebro, principalmente este núcleo supraquiasmático, y le informan qué está pasando con la luz afuera. Esas células responden especialmente a los tonos azules del espectro de la luz, ¿sí? No responden a cualquier tono. Eso es importante porque hay dispositivos, como por ejemplo los celulares o las tablets, que tienen un predominio de tonos azules, aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿sí? Que tal vez una luz, una lamparita común no lo tiene, ¿sí? Cuando nuestros ojos se exponen a la luz, esas células reaccionan y lo que hace el núcleo supraquiasmático, esta parte del cerebro, es frenar la producción de una hormona que se llama melatonina, que es la hormona del sueño. La fabrica una glándula que se llama glándula pineal, que está en la parte posterior, ahora les voy a mostrar una imagen, la parte de atrás digamos, del cerebro. Y cuando esa hormona baja, producto de la luz, nos sentimos más despiertos, más alertas, se activa la corteza del cerebro, nuestras funciones mentales se incrementan, nuestra temperatura, la frecuencia cardíaca, los reflejos, todo se activa, ¿sí? Y lo otro que tiene, curiosamente, es que no responde lo mismo, como les decía, por ejemplo, a las 12 del mediodía, a las 5 de la tarde, este mecanismo no funciona igual que a las 3 o 4 de la mañana. Somos mucho más sensibles al efecto de la luz en los horarios que están cercanos a ese cero de las 5 de la mañana, de donde empieza el día, en teoría. Todo lo que sucede, digamos, a la noche y en la madrugada, la influencia de la luz en ese horario es mucho más potente, ¿sí? Esta es una imagen, un dibujito del cerebro en perfil. Acá adelante está el hipotálamo, y la glándula pineal está acá atrás dibujadita en rojo, ¿sí? Con sus conexiones, y esta es la glándula pineal, que es la que segrega la melatonina, que es la hormona del sueño. Y si vemos en este grafiquito, es bastante sencillo. La melatonina, esta curvita, aumenta durante la noche, ¿sí? Y disminuye a lo largo del día, mientras que hay otra hormona que se llama cortisol, que hace el camino contrario, aumenta durante el día, a la mañana especialmente, y va bajando, y durante la noche baja mucho. El cortisol nos prepara para la acción, aumenta el azúcar, aumenta la fuerza muscular, mientras que la melatonina nos relaja, nos da un sueño reparador, es un antioxidante, ayuda a regenerar los tejidos, ¿sí? Así que, digamos, es la hormona para descansar y recuperarse, y el otro es la hormona para activarse y trabajar. Bueno, ¿qué está pasando ahora con el tema de la pandemia? Se están haciendo muchos estudios en todo el mundo sobre el efecto de la cuarentena en todos los países y en distintos grupos de población, ¿no? A grandes rasgos lo que se está viendo es que la gente está encerrada, por lo tanto, automáticamente dejó de exponerse a gran parte de la luz natural, la luz del sol, y se queda en la luz de ambiente o con sus dispositivos. Lo otro que está pasando es que al no estar trabajando desaparecen los ritmos de horarios de me levanto, desayuno, voy a trabajar y vuelvo, ¿no? Esas rutinas se empezaron a perder, y más en esto con el home office, donde a veces hasta los tiempos empiezan más tarde y terminan más tarde, la gente está trabajando más horas incluso. Después, la comida se desorganizó, hay mucha gente que come salteado, no hace las comidas ordenadamente, y bueno, las actividades sociales también se restringieron muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está viendo que la gente en promedio se está acostando más tarde y se está levantando más tarde también. Pareciera que duermen lo mismo o que duermen más, pero a su vez la calidad de ese sueño no es buena, no descansan tan bien, y muchos se sienten cansados durante el día, o fatigados y no están mentalmente bien, ¿sí?
Eso que se llama retardo de fase, que quiere decir que el ritmo del sueño se corrió para adelante, tiene que ver principalmente con esta falta de exposición a la luz durante el día, a la luz potente, esa luz que decíamos que era la que viene del sol, y al uso de las pantallas de los celulares y de las tablets a la noche, que también se incrementó mucho. A través de encuestas vieron que la gente está usando mucho más los dispositivos cerca de la noche, en la cama. Eso lo que está provocando es que el estímulo de la luz sobre los ojos, que es ese espectro de luz azul, está inhibiendo la secreción de la hormona melatonina. Y cada día que uno lo hace, pareciera correr en algunos minutos el horario del día siguiente para quedarse dormido. Corre el horario del día. ¿Sí? Y eso tiene un efecto bastante rápido. En pocos días uno puede estar desfasado hasta más de una hora en el momento de empezar a dormirse. Y lo otro que también se vio es que la gente pasa mucho más tiempo en la cama aunque no esté durmiendo, con lo cual la efectividad de eficiencia de ese tiempo de estar en la cama es menor, porque están acostados pero no duermen. ¿Sí? Cuando combinan esa información con síntomas de la esfera psiquiátrica, este es un estudio de Canadá donde dicen que en personal de salud tienen un 34-36% de gente con insomnio, 45% con ansiedad, 50% con síntomas depresivos, en especial en los que están en la primera línea de trabajo con la gente con COVID. Después tenemos otro estudio que es de Italia, donde hicieron estudiantes y trabajadores, pero no de salud, y vieron que una cuarta parte tenían síntomas de depresión de moderadas a severas, un tercio tenían síntomas de ansiedad moderados a graves, y la mitad tenían síntomas de estrés moderados a graves. Y el 52% están durmiendo mal. Con lo cual es un tema bastante importante, ¿no? Y este es un estudio que hicieron acá en investigadores argentinos, donde lo que encontraron es que la gente estaba también durmiendo más tiempo, se acostaba más tarde, en eso era similar, pero ellos no informaban ningún cambio en la calidad del sueño. Lo hicieron sobre aproximadamente 1000 personas, de las cuales tenían datos previos y nuevos sobre cómo dormían, ¿no? Lo que vieron es que la gente recuperaba el sueño, o sea, fue un estudio que dentro de todo parece benigno, como que no tuviera consecuencias importantes, pero va un poco en contra de lo que se ve en todos los otros trabajos en otros países. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es el resultado de eso? El resultado es que la gente que consulta médicamente es muy común que reciba medicación. Este es un informe que salió en el diario sobre una cámara farmacéutica que informó que un 11% de incremento en la venta de psicofármacos en Córdoba y un 6% en el país en general. Los psicofármacos son el primer grupo de drogas vendidas en Argentina, prescritas. ¿Sí? Y dentro de eso se incrementaron de manera muy importante en estos meses. Y lo otro que detectaron es que el 26% de la gente empezó a incumplir a la toma de los remedios habituales que tenían que tomar por otros problemas. O sea, o no los tomaban, los remedios, por ejemplo, para la diabetes o para la presión, o no los tomaban o los tomaban fuera de horario, o habían cambiado las dosis. Ahora, desde el punto de vista médico, de la vida cotidiana, lo que les puedo decir es que la gente empezó a tener muchos problemas para conseguir las recetas, las coberturas médicas, o los médicos no atendían, o las coberturas médicas no les facilitaban la posibilidad de hacerlo online, en especial en lo que es psicofármacos que tomaban habitualmente se cortó, y la gente también experimentó mucha ansiedad por haber interrumpido todos sus tratamientos. Bueno, ¿qué se puede hacer con esto, digamos? ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar de compensar el efecto de la cuarentena o del encierro? Primero uno tiene que tener en cuenta que el sueño es una prioridad. ¿Sí? Se vio que la gente que no puede dormir de noche o que duerme de día y de noche está despierta tiene mucho más riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, o sea, la diabetes está peor, la presión está peor, el colesterol aumenta, comen peor, aumenta el estrés. Entonces,
estar despierto de noche y dormir de día no es lo mismo que dormir de noche para el cuerpo. Entonces el sueño tiene que ser una prioridad, hay que dormir 7-8 horas. Hay que tratar de mantener un horario regular para acostarse, para dormir, pero también para comer y para poner un horario de trabajo si uno trabaja desde casa. Y tratar de restablecer contactos sociales en lo posible. Porque estas actividades, aunque no son tan importantes para el reloj biológico, son importantes en definitiva porque establecen una conducta en nuestra cabeza, digamos, más allá de los cambios hormonales, nos establecen rutinas que son buenas para poder descansar a la noche. Ahora, cuando uno está de día, tiene que prender todas las luces que pueda, abrir las cortinas, salir en lo posible, ¿sí? En especial salir de día a la mañana. Eso ayuda mucho a adelantar el ritmo del sueño. ¿Sí? Si uno se está durmiendo, le está costando dormirse a la noche, si se expone a la luz natural a la mañana, hace el efecto contrario a la pantalla del celular, digamos. Corre el horario a más temprano para quedarse dormido. ¿Sí? Hay que evitar el uso de los dispositivos electrónicos en la cama, previo a dormirse, y hay que tratar de 1 hora antes de que uno se va a acostar, es parar la actividad y empezar a relajarse, ¿sí? Aún antes de acostarse, uno tiene que frenar la actividad antes, ¿sí? Y si cuando uno se acuesta no puede dormir, hay que evitar prender el celular y si no levantarse y estar, por ejemplo, irse a otra habitación y ponerse a leer, hacer algo de poco estímulo, hasta que el sueño empiece a bajar y ahí uno vuelve a acostarse. Esto es otra cosa importante, que es que ¿a qué apuntan estas cosas de salir de la cama para después volver o acostarse una vez que uno ya se relajó 1 hora antes fuera de la cama? Porque hay que condicionar a nuestro cerebro, a nuestra mente, de que la cama es un lugar para dormir, ¿sí? Para dormir o para actividades sexuales, pero no es un lugar para estar, por ejemplo, planificando trabajos o resolviendo problemas que uno va a tener al otro día, ¿sí? Eso es casi como un entrenamiento como conductual, digamos. La cama es para dormir, entonces cuando uno llega a la cama es para eso y la mente se pone en esa situación y ayuda a poder descansar, ¿sí? Levantarse a la misma hora todas las mañanas es importante, aunque uno haya tal vez dormido menos, esa noche no pudo dormir, no descansó bien, es preferible ponerse un despertador y levantarse, exponerse a la luz esa mañana, y es el principio para poderse regularizar, ¿sí? Aunque es mejor evitar las siestas, o sea, no dormir muchas horas, si uno viene durmiendo mal varios días, puede dormir siestas, como para tratar de recuperar ese cansancio, ¿sí? Pero tienen que ser cortas, 15 a 20 minutos, para no alterar el sueño de la noche. Y en especial en gente mayor. La gente mayor duerme naturalmente menos horas. Necesitan tal vez dormir menos horas o su sistema nervioso les permite dormir menos horas, y es recomendable que hagan una siesta corta cerca del mediodía o después del mediodía. ¿Sí? Si uno se mantiene igual con este trastorno, es conveniente hacer una consulta a psiquiatría o a neurología o algún médico generalista, ¿sí? Para ver qué más se puede hacer. O sea, lo farmacológico, lo natural, pero no dejarse estar y que el sueño se altere totalmente, ¿sí? Yo tengo pacientes, por ejemplo, ahora que han pasado a vivir de noche, donde están con sus propios hijos a las 3, 4 de la mañana dando vueltas por la casa, y eso es bastante nocivo porque después al otro día es muy difícil retomar más el trabajo, el home office o los colegios, y hay que tratar de ordenarse y ser lo más estricto posible con eso. Bueno, en líneas generales, esto es por fuera de la cuarentena para que se queden como idea. En general, cuando uno no está pudiendo dormir, le cuesta quedarse dormido a 1 hora y se queda más tiempo en la cama, hay que exponerse a la luz de día. Por el contrario, si uno se queda dormido muy temprano y quiere dormir más tarde o quiere dormir hasta más tarde, hay que exponerse a luz a la hora de acostarse, ¿sí? Como dijimos, las luces de los celulares y las tablets ayudan, o sea, estimulan el cerebro, pero hay luces que se llaman de luminoterapia que se pueden comprar en línea o en negocios, que tienen una potencia muy alta de 2500 lux, parecido, no es como la luz natural, ¿no? Pero es suficiente esa luz como para activar el cerebro e inhibir la secreción de la hormona de la melatonina, ¿sí? Entonces,
¿qué sería recomendable? Por ejemplo, si uno es un empleado que trabaja de noche, hace turnos nocturnos, bien de seguridad o de salud, eh, en esas horas que tiene que estar despierto, lo conveniente sería que tengan una fuente de luz de estas, de alta potencia, porque le va a mantener el alerta, inhibe bien la secreción de la hormona, disminuye las chances de quedarse dormido, de tener accidentes en el trabajo por sueño, y después le va a permitir en el día dormir mejor. ¿Sí? Lo que tiene que hacer, que es importante, es que al salir del trabajo, tiene que ponerse anteojos oscuros, porque al salir, si no, desde el lugar de trabajo hasta su casa, se expone a la luz natural muchas veces, y eso ya le inhibe la hormona del sueño. Y cuando llega a la casa y se quiere ir a dormir, no se puede dormir. ¿Sí? Entonces, tiene que tener una buena fuente de luz durante la hora de trabajo nocturno, anteojos oscuros al salir del trabajo, y cuando llega a la casa, tiene que tratar de dormir siempre a la misma hora, cerrar todo y protegerse esas 7 8 horas para poder descansar. Si no, lo que termina pasando es que vuelven de trabajar, toda la mañana están despiertos, a la tarde hacen un sueño corto tal vez, que es cuando se logran dormir, y tienen que salir de vuelta a trabajar. Entonces empiezan a hacer como un cansancio, un sueño acumulado que se vuelve peligroso y muy nocivo para la salud. ¿Sí? ¿Qué más? Tengo algunas cosas sobre jet lag, pero me parece que no viene en el caso. Quería saber, bueno, ustedes qué experiencia tienen y qué piensan de esto, si les pasó, bueno, algunas ya me estuvieron contando, pero ¿qué les está pasando con el funcionamiento de la casa y el sueño, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo Marcos? estás? Silvia, soy yo. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Yo creo que justo yo había levantado la mano para hacer una pregunta. Me parece que es muy interesante lo que vos dijiste y yo creo que también A ver, espérame, Silvia, porque está silenciada, para. yo estaba silenciado, ok. Ahí está, Ok, repetime. perfecto. Sí, No, estaba mirando, muy interesante lo que vos decías. Yo lo que creo es que ha habido desde la primera fase de la cuarentena ahora, de alguna forma una reconversión en mucha gente por la posibilidad de hacer clases. Ahora digamos que, bueno, ahora incluso se pueden hacer al aire libre y hay gimnasios abiertos, ¿no? Pero en realidad yo creo que hubo un periodo entre marzo y abril donde la gente empezó a sumarse a la actividad física vía las plataformas, ¿no? Como Instagram y demás. Particularmente ese fue mi caso, ¿no? El sí, primer mes estaba como sin trabajar y descolocada, pero en realidad después, bueno, yo tomo clases de spinning, el profesor empezó a darlas por Instagram, me alquilé una bicicleta, yo tengo casa y en realidad siempre salía al exterior a pasear por el parque y demás, ¿no? claro. Pero quiero decir que el hecho de empezar a tener la rutina de la actividad física sumado a tomar sol, por eso creo que la vitamina D es tan importante, ¿no? Mm, Todo eso hizo que también uno pudiera volver, mucha gente tal vez le costó más, ¿no? Pero muchos pudimos volver rápidamente al ritmo tradicional, por así decirlo, ¿no? claro, Eh, en ese punto creo que uno hasta redescubrió cosas positivas con este tema, ¿no? Es mi sí. opinión, ¿no? Sí, sí, no, claro, la actividad física es fundamental porque ayuda a descansar. Hay que tratar a veces de evitar hacerlo a la noche, cerca de la hora de dormir, porque esa descarga Claro. de adrenalina nos deja, a veces cuesta conciliar el sueño después, pero para mí el ejercicio de mañana es lo mejor, es fundamental. Sí, Claro. sí, sí, sí. ¿Tuviste que tomar alguna medicación para dormir en algún momento o no? No, no, nunca, no, 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 Qué nunca, bueno, no, no, no. Yo en realidad mantuve bastante, yo no soy una persona de dormir muchas horas, soy de levantarme temprano, me encanta la mañana, entonces la verdad que me mantuve como en una rutina, de bien. alguna forma. Entonces, eso es como vos lo indicabas, es muy favorable porque te permite acomodarte más fácil. Los primeros días no, yo creo que hubo como 15 días en los que uno estaba con esa novedad del tiempo extendido y entonces tampoco
digamos, lo sabía, entre comillas, utilizar. Creo que cuando yo tuve la percepción de que eso iba para largo, después de la segunda extensión, dije, bueno, acá me tengo que reconvertir. Y en ese punto ya empecé como yo hace bastante, igual que ya empecé a trabajar. No trabajo desde mi casa, es presencial, pero en realidad todo eso hizo que uno pudiera armar su rutina, ¿no? Con levantarse a la mañana, hacer las cosas, hacer el ejercicio físico y demás. Sí. Eso Sí, me parece que fue importante. sí, y hay algunos de estos trabajos que mostraron que la gente de menos de 35 años es la que más padeció la desorganización del sueño. No está Yo bien tengo claro por qué. 36, ¿eh? Ah, claro, justo, cabrón. No, no, es un chiste. Pero, viste, pareciera que, o tal vez es porque hay un mayor abuso de la tecnología, ¿no? De las plataformas, de los celulares y eso, pero creo que también tiene que ver con este tema de las rutinas bien armadas, ¿no? Hábitos que están más establecidos, saludables también. Pero la verdad todo lo que vos hiciste es correcto, ¿no? Digamos, tenía todo bien, hiciste. Bueno, no tan bien. Al principio estaba bastante enojada con este tema, pero bueno, en realidad creo que yo tengo una tía de 88 años y la ¿Cómo le verdad que fue? vos sabés que muy bien porque es una mujer realmente muy positiva, quedó viuda hace poco, no tiene hijos, pero ella es una mujer que, bueno, duerme pocas horas, lo que vos decías recién al ser una persona tan grande, ¿viste? No, no se cansa tanto. Ella no salía, salía muy poco, pero ¿qué hacía? Yo le llevé un bolso como con 30 libros, no maneja, ni no tiene celular con internet, nada de eso. Pero yo le llevé un bolso con 30 libros y los leyó todos. Es genio. Y las noticias, por ejemplo, casi no las veía porque ella las considera muchas veces, salvo para informarse un poquito con los zócalos, una energía negativa. Entonces, verdaderamente trató de empezar a mirar la parte positiva de la lectura, de también de esos hábitos de ponerse a coser alguna cosa, de arreglar la casa, tiene un departamentito muy chiquito, pero realmente de armarse, creo que ella en sí es muy así, muy estructurada, pero la salvó siempre esa rutina. Sí, sí, sí. La gente grande sufrió mucho, en especial cuando tienen deterioro cognitivo. Les decía al Claro. principio, yo hago demencia, me dedico a eso, y la gente que tenía breves rutinas, tal vez tienen un comienzo un Alzheimer, salen a comprar, tienen su gente del barrio, los conocen a todos, saludan, compran y vuelven. Y esa es su rutina del día. Y de golpe no podían salir. Y de golpe tenían que tener una máscara. Y fue un detonante tremendo. Que hubo mucha gente que o se lo llevaron a la casa de un familiar o tuvieron que internarlo en un hogar porque totalmente desorganizada el sueño, empezaron con delirios, alucinaciones. Fue tremendo, es tremendo, digamos. Ahora por suerte está mejor, pero fue importante. Y lo que pasa en las primeras semanas que se vio en los estudios es que la gente recupera también horas de sueño acumulado que tenían como una falta de sueño acumulada. Entonces los primeros días durmieron más y se sintieron bien, pero pues estaban recuperando sueño, cansancio, digamos, previo. Pero después llegó la realidad de qué hago con este tiempo, ¿no? Así que bueno. Leonardo, no, sí, Leonardo, ¿querías hacer una pregunta? ¿Qué Leonardo. haces, Marco? Sí. Ah, está. ¿Me escuchás? Sí. Perfecto. El tema de remedios naturales, así, infusiones, o lo que me decía mi abuela cuando era chico de tomar a leche tibia, cosas así. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué hay Sí, de sí. mito? Las plantas tienen efectos hipnóticos y se pueden usar, especialmente la melisa, el tilo, la valeriana. ¿Sí? Eh, la leche tibia, no sé si puntualmente tiene un efecto, puede ser que sea más psicológico, pero nos debe tal vez recordar a la infancia primaria, ¿viste? Y nos ayuda a dormir, pero si se puede utilizar, las plantas se venden en formas farmacéuticas, hay pastillas que vienen con los extractos de la planta, o se pueden comprar las tinturas madre, que son como un concentrado en alcohol de las plantas, ¿sí? O se pueden hacer infusión con las raíces,
de las plantas, y sí, tienen efectos hipnóticos. Y pueden ayudar. Hay gente que con eso solo está mucho mejor para dormir. En general hacen un efecto bastante rápido, en mi experiencia, esas plantas, digamos. Si uno toma, por ejemplo, tintura madre o algo, eso está como tan concentrado que uno lo toma, lo pone en la boca y al rato le hace un efecto, ¿sí? Y son tan potentes que a veces he visto gente que hasta ha tenido confusión o somnolencia por las plantas, ¿sí? Así que sí, se pueden usar. Y también se puede usar algo que es de venta libre, que es la melatonina, que se venden las pastillas de melatonina, que uno las tiene que tomar más o menos media hora antes de irse a dormir y que tiene un efecto regulador en el sueño. Es bastante suave, digamos, no funcionan como tomarse un sedante, pero si uno las toma regularmente, mucha gente mejora la calidad de sueño. ¿Y eso no genera dependencia? No, para nada. No. Y después la gente grande en especial se segrega menos melatonina en el cerebro. Entonces, a veces son los que más se benefician con la suplementación de la melatonina. A veces uno tiene que usar 2 o 3 comprimidos, que está recomendado te ponen uno, pero a veces yo en pacientes he usado 2 o 3 comprimidos para poder lograr un efecto tranquilizante y que puedan dormir. Porque en definitiva la cantidad que llega al cerebro es poca, porque no es lo mismo lo que segrega el cerebro dentro de sí mismo que lo que uno toma desde afuera, ¿no? Así que a veces usan Marcos, dosis más altas. una pregunta, Marcos. Sí. ¿Hay algún tipo de alimentos que vos recomiendes especialmente para, vamos, digamos que para esa etapa o para ese tipo de problemas? Mirá, mientras más basado en plantas sea la alimentación, mejor. O sea, verdura de hoja verde, legumbres, arroz, lo más liviano posible y menos cargado de grasas y de proteínas, porque a veces los procesos de digestión se alargan, en especial para la cena me refiero, se alargan y eso genera un malestar porque uno se está yendo a dormir y está digiriendo y empeoran la calidad del sueño. Así que más que nada una dieta más basada en plantas, legumbres, no vegetarianas necesariamente, pero en eso y especialmente para la noche. Sí. Pero no una comida en especial que diga yo como esto y voy a dormir mejor, no sé. Estaría bueno. ¿Y los que son de tomar mucho café, por ejemplo, mate, eso influye? Y sí, hay que tratar de evitarlo para las horas de la noche, ¿no? Hay que tratarlo de restringir hasta la merienda. Sí. Depende también la cantidad, porque tiene cafeína, es un estimulante. Hay gente más o menos sensible y más o menos acostumbrada, ¿no? Gente que toma mucho café y siempre lo tomó, pero bien puede alterar el sueño. Y lo otro que pasa es que cuando uno lo suprime, por ejemplo, uno viene tomando varios termos de mate por día o mucho café, cuando uno lo suspende, se siente ese descenso, se siente más cansado, se siente más dormido, porque el estímulo crónico de la cafeína en el cerebro es adictivo también. Así que sí, si uno tiene problemas para dormir, hasta la merienda y después de ahí evitarlo y, y tratar de ver la cantidad total en el día, ¿no? Pero de vuelta, eso es muy para mí depende mucho de cada organismo, de cada persona. ¿El caso del té? Y el caso del té también tiene compuestos que son estimulantes, pero pareciera que el efecto en la vida real del té es mucho menor que el del café o que el del mate como estimulante. Yo creo que un té, también aparte hay té de muchas cosas, ¿no? Se puede usar té también de valeriana, de melisa, de plantas relajantes o que se pueden mezclar con un té y tener un efecto beneficioso para dormir. ¿Sí? Muchas de las rutinas en realidad nos ayudan a dormir porque son como reflejos condicionados, son hábitos, ¿no? Entonces si uno cada vez que se iba a dormir se tomaba un té o un vaso de leche, o la cama estaba dispuesta de tal manera, o se pone cierta música, es muy probable que si mantiene esa rutina lo ayude a dormir, independientemente de lo que sea que esté consumiendo, ¿no? Por eso es importante formar los hábitos. ¿Algo más? Si no hablan todos los micrófonos, sí. Pregunta. Cuenten alguna experiencia de lo que les esté pasando a ustedes. Si no, alguien que no haya contado que
¿Cómo le fue? Bueno, yo había contado lo mío. Creo que también una problemática me parece que estuvo en muchos adolescentes, ¿no? Que sintieron especialmente la ausencia de los compañeros, porque los chicos chiquitos, si bien también la sienten, me parece que tienen un ámbito probablemente más lúdico. Y se le reveló el perro. Sí, los adolescentes se tendieron a, yo creo por eso tiene mucho que ver con el uso de los celulares, las redes sociales también, estar conectados permanentemente, eso dio vuelta el sueño, ¿sí? Y otro tema que me parece importante mencionar, que me hiciste acordar con los adolescentes, es el tema del consumo del alcohol. El alcohol empezó a pasar como algo medio raro, o sea, se empezó a ver en algunos lugares que se vendía menos alcohol, pero a la vez la gente que consumía alcohol, a veces había un subgrupo que consumía muchísimo más alcohol, se disparó el consumo en algunas personas puntualmente de alcohol. Eh, Algo así como un 14% de los que consumían alcohol normalmente dispararon a un nivel muy elevado de consumo, ¿no? Lo cual también es bastante nocivo. Si uno no está haciendo actividad física y termina usando el alcohol para dormir también como sedante, si eso se va extendiendo en los meses es pésimo, ¿no? También me parece que lo que afectó, lo que cambió mucho, depende mucho en el caso de los chicos si tuvieron una actividad, por ejemplo, donde la escuela sí estaba presente. Mi hija sobre todo, que termina este año la escuela secundaria, ella estaba en una escuela que tenía varias, o sea, tenía máximo 5 clases de Zoom por día. Porque tiene una jornada extendida. Y en realidad eso de tener que hacer tareas, prepararse, poder consultar, en realidad los mantuvo en contacto y creo que les pasó un poco que después se adecuaron a esa realidad virtual, por así decirlo, ¿no? Sí. Otros chicos que tuvieron menos contacto, ya sea porque muchos chicos de las escuelas públicas, sobre todo, les llegaba la información tal vez del trabajo práctico a través de un WhatsApp, por ejemplo, es distinto el tipo de contacto, ¿no? Entonces eso también no contribuyó, o sea, reforzó el aislamiento, por así decirlo, frente a otra situación, ¿no? Que fue diferente y creo que eso sí también marca realmente una verdadera, cuando hablamos de la brecha digital, está ahí, ¿no? Sí. Sí, ahora con la apertura creo que la gente salga a la calle, hay que recomendarle a la gente que salga a la calle, especialmente de mañana, a exponerse un poco al medio ambiente. Tal vez a ustedes no les haya pasado, pero yo he visto gente no sé, tal vez conocen gente que se han encerrado y han tomado a rajatabla la cuarentena y que hace meses que no salen y no quieren salir, tipo pánico, ¿no? Entonces piden todo por delivery y es la gente que más se trastocó el sueño y que más afectados psicológicamente están también. Y aun cuando ya empezaron a poder empezar a salir o a hacer ni siquiera a pasear el perro, ¿no? Que ese es otro efecto, ¿no? Cada uno con su propia personalidad, con sus rasgos propios, respondemos distinto ante esta normativa que bajó, algunos con una negativa total, otros con un ni, y otros absorbiendo totalmente las normas y encerrándose, ¿no? Que creo que es la peor escena también. Me gustaría que sí, que hiciera comentar algo, porque bueno, unas personas grandes que yo conozco, el señor no sale por un problema cognitivo, ¿no? En realidad es bastante grande y no sale. Tuvo un episodio así en la calle que se cayó y tomó mucho miedo, pero ahora estaba tan asustado con esto del coronavirus que tuvo también un episodio como de demencia y lo llevaron al médico y el médico le dijo, tiene que salir a dar una vuelta, aunque sea por día, y le decía a la esposa, lo que ha pasado con esto es que
hecho asustar tanto a la gente, que realmente la patología que tiene este hombre hace que un poco por la edad tendría que tener una actividad por lo menos física para que su sangre circule. Y sin embargo, al no haberse movido para nada, lo que le comentaba el médico, lo que han conseguido es que toda esta gente tuviera tanto miedo que se encerrara, y este efecto que estamos viendo de estos episodios de demencia por falla circulatoria son peores que si se hubiera tal vez salido a pasear con el riesgo de contraer coronavirus, ¿no? Pero sin duda, lo que sucede es que la gente que tiene deterioro cognitivo están estables, relativamente estables. Y cuando uno le altera el ritmo de sueño o le altera la rutina, es muy común que se entren en estados de confusión, estados confusionales se llaman, o delirium. Entonces, en ese periodo pueden alucinar, pueden no reconocer su propia casa, pueden no reconocer a los familiares, ¿sí? Y eso se maneja en parte con medicación, pero gran parte es como poder volver a la rutina, ¿sí? Entonces esto que dice el médico, sáquelo a dar una vuelta, es fundamental, porque realmente, más si él tenía la rutina de salir y hacer ciertas cosas, al cortársela, eso le provoca un abrupto deterioro cognitivo que después puede revertir, o sea, muchas veces vuelven a la normalidad o al estado que estaban previo a ese problema, ¿no? Pero sí, y bueno, ni hablar de los otros problemas de la gente que no ha ido a consultar con infartos de corazón, con ACV, con otros problemas de salud, ¿no? Por miedo. Lo que dijo antes me involucró y yo venía con ganas de empezar a hacer y entrar a contar todo lo que no de la noche. Pregunten, que tenemos un ratito más. A mí lo que me pasó, les cuento lo que me pasó a mí. Yo empecé primero a dormir bastante, como que a recuperar el sueño, digamos. Después me empezó a pasar que me empecé a dormir cada vez más tarde, me quedaba trabajando, me quedaba con la computadora, pero a la vez, como sigo trabajando porque estoy, como por esencial seguía saliendo, estaba fusilado, pero después me estaba costando dormir a la noche. Con lo cual varias veces tomé medicación para poder dormir, y después ahora me empecé a levantar más temprano y empecé a salir, a pasear el perro, y también, como yo tengo una nena chiquita, que para ayudarla también con su estado de ánimo y con su energía, digamos, porque es mucha energía, empezamos a salir a la mañana a andar en bicicleta. O sea, ella salía a andar en bicicleta y yo la acompañaba ahí en la plaza. Eso solo, digamos, me ordenó el sueño, y a ella también le ordenó bastante el sueño, porque empezó en un momento a desfasarse mucho con el horario de irse a dormir. Más que nada los chicos que no tienen rutinas fijas, ¿no? Porque no las tienen construidas todavía los chicos muy chiquitos. Nunca las tuvieron. Entonces es más fácil que se desorganicen. Es nuestro trabajo ponernos firmes con el horario de acostarse y que duerman, y el horario de levantarse, y que desayunen, que coman. Eso es otra cosa que pasa mucho, es que uno empieza o a no cocinar, a saltear comidas, a unificar comidas, termina comiendo 2 veces por día, 1 vez por día. Y aunque eso no, desde el punto de vista hormonal, no tiene tanto efecto para los ritmos biológicos, para la cabeza y para el orden, sí, porque si uno termina comiendo a las 11 de la noche y mal, su sueño probablemente no va a ser el mejor tampoco. A ver qué puse. Para el Plax 0,5. Marcelo dice, para descansar al Plax 0,5 y listo. Sí, bueno, es una baja dosis, eso es bueno. Antes estábamos mencionando que la venta de psicofármacos subió mucho en estos meses. El Alplax, como el clonazepam, ribotril, tranquinal, no sé, lorazepam, es toda una familia de remedios que se llaman benzodiazepinas. Esos remedios tienen la capacidad de, digamos, de bajarnos la ansiedad y de hacernos dormir. Tienen algunas contras, que son
provocan tolerancia, lo que quiere decir que a veces uno tiene que ir aumentando la dosis a medida que va pasando el tiempo, depende de cuánto la tome. Entonces tal vez a los 6 meses ya está tomando más, o al año o 2 años va subiendo. Y es re común ver gente grande, que tal vez hace 20 años que toman un remedio de esta familia, ¿no? Y que a poquito fueron subiendo la dosis y ahora ya no pueden dormir si no lo toman. Y cuando llegan a grandes, esos medicamentos provocan deterioro cognitivo también. Entonces uno ve que le retira la medicación, va haciendo algunos cambios, le vamos como desintoxicando del medicamento, lleva bastante tiempo, pero mejoran después, están mucho mejor de la memoria o del ánimo, porque a veces hasta tiran el ánimo abajo. Así que son buenas soluciones, pero para corto plazo. Hay que tratar de cuanto uno pueda sacárselas de encima, empezar a reducirlo y sacárselas de encima. Además, tienen otra propiedad que es que nos desestructuran el sueño. Nosotros tenemos una serie de pasos del sueño, de etapas del sueño, y la parte más profunda del sueño, la etapa 3 y 4, que es cuando más se regeneran los neurotransmisores y nuestra cabeza hace su autolimpieza, este tipo de remedios la reduce, la corta y aumenta el sueño, pero más superficial. Entonces a veces puede empezar a pasar de que uno duerme, pero siente que no descansó tan bien. No es que está bárbaro, aunque durmió a las horas. Y tiene que ver con esta desestructuración del sueño en sí mismo, como un mecanismo, porque el sueño es un trabajo activo que hace el cerebro, no es una cosa pasiva que se apagó. Va haciendo un montón de etapas de reorganización, de limpieza, procesa información, memorias, y después a la mañana nos deja limpitos con neurotransmisores nuevos y las memorias fijadas, ¿no? Entonces los remedios que tomamos desestructuran eso y tienen algunas consecuencias. De vuelta, Marcelo, es una dosis bajita, no pasa nada con eso. Pero bueno, hay que saberlo. ¿Esa es lo que llaman la etapa REM, del sueño? La etapa REM viene después del sueño profundo. La etapa REM para el cerebro es como estar despierto pero paralizado. Primero viene un sueño liviano, después más profundo, después uno muy profundo, que el cerebro tiene unas ondas así en el electroencefalograma, unas ondas muy lentas, y después se activa y se pone rápido de vuelta, eso se llama sueño REM. Y ahí la persona mueve los ojos, con los párpados cerrados, mueve los ojos y está paralizado. Y está soñando, ¿sí? Esos sueños son los que después nosotros tal vez recordamos. Si nos despertamos nos acordamos de esos sueños, ¿eh? Se cree que hay sueños en las otras etapas también, pero no se los recuerda. En cambio, la etapa del sueño REM son las que nosotros nos recordamos y que parecieran tener que ver con mecanismos de memoria, de fijación de memoria. Después, cuando llega la etapa REM, se vuelve otra vez a la etapa 4, 3, 2, 1, y después se vuelve 1, 2, 3, u otra vez al REM. Varias veces a lo largo de la noche el cerebro va desde un sueño liviano a un sueño profundo y al REM, y vuelve, va y viene. Y para el final de la noche se entra a REM muchas veces, se hace más rápido, y cada vez entramos más rápido en REM, por eso a veces uno siente que sueña más en la madrugada o antes de despertarse, porque estamos como entrando y saliendo de REM mucho más rápido. Y cuando una persona está muy cansada porque hace mucho que no duerme, se duerme y rápidamente entra en REM. A veces, tal vez a la media hora ya está soñando y está como recuperando. Hay mucho de que trabajar, digamos, dice el cerebro. Entonces se pone rápidamente a la etapa del sueño REM. Es así. La melatonina parece ordenar el sueño de una manera más natural y más bien estructurada, digamos, a diferencia de los psicofármacos que tenemos que todos de alguna manera lo desestructuran al sueño. Marcos. Sí. Yo soy Norberto, ¿qué tal? Hola, Norberto. Mira, lo que quería saber era cuánto es la cantidad de horas que tendría que dormir una persona, un adulto mayor. Mira, un adulto mayor naturalmente tiende a dormir menos horas, tal vez puede dormir 5 o 6 horas. Lo que tal vez es recomendable es que hagan una siesta en el día, o es normal que hagan una siesta en el día para recuperar esas horas de sueño. Y tiene que ver con un envejecimiento de los mecanismos del sueño. Entonces,
uno viene pensando, digamos, a lo largo de la vida el sueño es lo más variable es por la edad, o sea, los bebés duermen todo el día, los niños duermen 12 horas, los adolescentes duermen 10, 9 va bajando, el promedio es 7, 8 horas, pero los adultos, y más los adultos mayores, duermen menos horas y eso es un fenómeno normal, ¿sí? Entonces, a veces uno termina tomando medicación para poder hacer 8 horas de corrido. Y tal vez no es la mejor estrategia, porque es como ir en contra también del mismo, digamos, del cerebro como está por la edad a la que está, ¿no? Entonces, resumiendo, hay que tratar de ver, cuando uno está durmiendo pocas horas, hay que tratar de ver de no usar las pantallas hasta tarde, exponerse a la luz solar durante el día, especialmente al levantarse a la mañana, y hacer actividad física, comer liviano. Y si no, aún así con eso no duerme bien, hacer siestas en el día, tomar alguna siesta cerca del mediodía para recuperar, que no sea muy larga, ¿no? Si se duerme 2 horas, obviamente en el sueño a la noche va a repercutir. Pero, Bueno, sí, vos sabés, Marcos, que yo hago todo al revés. Y ahora está casualmente al lado mío mi mujer, que me hincha toda la noche que voy a dormir temprano. claro, Entonces, hace mucho tiempo, muchos años diría, que estoy acostándome como a las 2, 3 de la mañana. sí, Y para yo duermo, levantar. pero no, vos sabés que yo, por ejemplo, duermo 6 horas, más o menos, no duermo más, no es que de repente, porque aparte ¿Te tengo un... alcanza? ¿Te sentís ¿Cómo? bien? ¿Te alcanza? ¿Te sentís bien después, al otro día? No, últimamente no. Antes, digamos, hace 4 o 5 años atrás, sí, por ahí dormía 6 horas más o menos, estaba bien. Hoy yo Claro. no toco. Ahora, me pasa que yo me quiero ir a dormir siempre, pero después no sé qué pasa, que no arranco. No te podés iniciar el sueño, digamos. ¿Y No cómo podés hago? arrancar. Bueno, algunas de las cosas que las decíamos antes, que es, primero hay que tratar de programarse de que la cama tiene que ser para dormir. Eso es una cosa puntual, porque uno tiende a quedarse durmiendo, acostado en la cama, leyendo o haciendo otras actividades, ¿sí? Entonces, el cerebro, digamos, no siempre está, cuando uno se acuesta está preparado para ir a dormir, porque tal vez te pones a leer el diario o empezás a ver los noticieros. Entonces la cama se transforma en un lugar que es como, puede ser para cualquier cosa. Entonces, primero hay que tratar de respetar la cama solo para ir a dormir, cosa que la cabeza cuando uno se acuesta se ponga en modo de que hay que dormir. Después, cuando vos querés dormirte más temprano, ¿sí? Tenés que ponerte a la luz solar a la mañana. En cuanto te levantás, te tenés que salir al balcón o salir a la calle a caminar. Eso acelera, empieza a correr para atrás su horario de dormir a más temprano, ¿sí? Igual hay que tener en cuenta una cosa, si vos fuiste toda la vida una lechuza que durmió corrido, es más difícil, o sea, te acostaste tarde y te levantaste a la madrugada, digamos, pero es una persona que duerme pocas horas y corrido, a veces es una forma de ser. Entonces, que no es tan fácil de cambiar tu forma de ser. ¿Entendés? Vos sabés Eh, que a mí me pasa, vos sabés, Marcos, que a mí me pasa algo, porque si bien yo me acuesto tarde, y me gusta porque estoy solo, estoy tranquilo, viste, silencio a la noche, pero me pasa que a mí también me gusta levantarme temprano. Yo he claro, sido, hubo mucho tiempo, por ejemplo, o sea, a mí decirme, de levantarte un domingo a las 8 de la mañana sería divino. No me levanto a claro, las 8 de la mañana porque me acuesto a las 3. claro. Entonces, pero tengo que lograr porque, viste, es una cosa que ya me preocupa, lograr acostarme más temprano, qué sé yo, tipo, si en vez de acostarme a las 3, acostarme a la 1 y Claro. levantarme a las 7, qué sé yo. Pero ¿a qué hora te acostás? ¿A qué hora te metes Como en a la las cama? 3. A las ¿Cómo? 3. ¿A qué hora te metes en la cama? A las 3, Ah, vos vas a 4. dormir. Mientras tanto Sí. estás dando vueltas. ¿Y qué haces mientras tanto? ¿Estás mirando la tele? ¿Lees, jugás al No, no, ajedrez? ¿Lees? no, te digo, hasta las 1, 2 a veces miro la tele. Ujú. Después me prendo con la tablet o la compu y Ah, bueno, entro a mirar videos, viste, a los pavotes, ¿no? A los claro. pavotes. Me gusta la política y te puedo dar una idea que
Me miro todo, viste que aparecen en YouTube todos los programas que dan a la Claro. tarde que yo los veo. Bueno, Entonces me pongo al día. eso yo no sé si vos llegaste a escuchar al principio que la tablet y la pantalla emiten una luz que se llama luz azul, que inhibe la hormona Sí. del sueño. Entonces, tenés que desterrar la tablet a esa hora, ponete a jugar al ajedrez y a leer libros de papel. O leer libros. Libros de papel que no emitan luz, ¿viste? Porque Sí, no, que estás aparte inhibiendo la tengo- hormona del sueño. Aparte tengo un montón para leer, ¿eh? Claro, me imagino, sí. Sí, sí. La otra cosa es, ¿vos roncás? Mirá, yo creo que no. Preguntale a tu Bueno, señora. mi mujer me dice que sí. ¿Vos qué dijiste? Bueno. Que no te escuché. Que le preguntes a tu señora. Mira, Sí, ella dice que sí. los ronquidos provocan una mala calidad del sueño. O sea, si te Ah, ponen bueno, un te está escuchando. Ella te escucha y ella también ronca. Bueno, por eso. duermo. Cuando uno ronca, si uno te pone un electroencefalograma, muchas veces se ve que tu propio ronquido te despierta y te da un sueño superficial. ¿Sí? Entonces eso puede estar explicando por qué también antes a vos las 6 horas te alcanzaban y ahora te estás cansando, no estás tan bien durante el día, ¿entendés? Porque tal vez estás roncando más ahora que lo que roncabas hace 5 años. Eso tiene que ver con el aumento de peso a veces. A veces uno sube 1, 2, 3 kilos, 5 kilos y empieza a roncar. Yo estoy más gordo. Claro. Pero un aumento de 10% del peso te puede cambiar la calidad del sueño porque te provoca ronquidos y apneas, ¿sí? Entonces eso hay que ver, hay que bajar de peso y estudiarlo. Se hacen estudios del sueño, te miden qué pasa en tu cerebro mientras dormís. Y a veces uno encuentra, te informan tantos micro despertares o tantos despertares completos durante el sueño. Y ahí descubrís que estás en fase 1 o 2 de sueño todo el tiempo, no llegas a fases profundas. Y durante el día después estás cansado. Pero vos sabés que a mí me pasa que yo no me despierto a la noche. Y Claro más. que uno no se da cuenta, es como estás dormido, pero eléctricamente el valero no llegó a la profundidad que necesitó. ¿Entendés? Por eso existen ese tipo de estudios y incluso las apneas. Hay gente que para de respirar y no se da cuenta y el aparato lo detecta. Mi mujer hace eso. Claro. Bueno, los dos hacerse estudios de sueño, sí se ponen en estéreo. Sí, gracias. No, bueno, pero es un tema importante, ¿sabes por qué? Porque cuando uno tiene problemas de dormir a la noche te provoca aumento de la glucemia. Entonces, por ahí que es un diabético o un hipertenso, tal vez tienen mal controlada la diabetes y la hipertensión y no saben por qué es. Y es porque a la noche roncan o hacen apneas, ¿sí? Y altera el metabolismo, altera todo eso. Y es re común, aparte, no es que es raro, bastante común. Así que... ¿Eso quién lo... ¿Un neurólogo? Hay neurólogos que se especializan en sueño o neumonólogos, ¿viste? Lo que es en la parte respiratoria, que también se metieron en el tema de las apneas de sueño y los ronquidos. Sí. ¿Y vos cuando al médico qué le decís? Quiero saber cómo duermo. No descanso bien, estoy roncando. O sea, sí, duermo, pero me siento cansado. Antes las 6 horas me alcanzaban, ahora no. Ronco. Mi señora ronca y a veces deja de respirar y le tengo que pegar así codazo. Entonces, no sabés los problemas, porque yo le digo, date vuelta, le digo, y por ahí me tira la bronca. Hace esto, agarrás al camisón y le cosés una pelotita de tenis en la espalda. Sí. Entonces sola te vas a poner de costado dormida. Sí, porque duerme boca arriba, es increíble. Claro, ahí ronca. Entonces con algo incómodo en la espalda se gira solo. Claro. Gracias, Marcos. No, gracias. Bueno, son las 9. Hicimos 1 hora, me parece que está bien, no sé qué dicen. Muchas gracias, Marcos, muy interesante la charla, bueno, muy interesante. Por favor, voy a escribir mi mail ahí, cualquier cosa me escriben. Gracias, Marcos. suarezmarcos@gmail.com. Ahí está. Cualquier cosa me escriben. Dale. Sí. Bueno, muy bien, un gusto, chicos, nos vemos. Gracias, Marcos.